Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 24 de enero en que celebramos la memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día viernes leyendo la carta a los Hebreos. Leemos el capítulo 8, versículos 6 al 13. Hermanos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda, pero de hecho Dios la encuentra imperfecta cuando, reprendiendo a los israelitas les dice: se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera, y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Palabra de Dios. Cuando se habla de la nueva alianza y de la perfección de la nueva alianza, tenemos que entender un concepto sumamente básico. Cuando se establece una alianza, se puede establecer solo entre iguales. Yo no puedo realizar una alianza con un animal. No existe la alianza entre los hombres y los animales. Los hombres no pueden hacer cumplir a los animales una parte de la alianza. Imagínate que yo le diga a un grupo de lobos: miren, vamos a hacer una alianza, yo les voy a poner una comida todos los días y ustedes van a respetar a mis animales, a las gallinas, qué sé yo, y no se las van a comer. Hagamos alianza. Sería un absurdo. No existe una alianza posible entre aquellos que no están en la misma condición, que no son iguales. Por tanto, hablar propiamente de una alianza entre Dios y los hombres es un imposible. Solo podemos hablar de una alianza. ¿Por qué? Porque Dios se ha rebajado para ponerse en esa condición. Y eso es lo hermoso y lo precioso de la antigua alianza. Cómo Dios busca al hombre, cómo Dios se rebaja y se pone en el encuentro del hombre. Y esto lo vemos desde el libro del Génesis. Cuando vemos el pecado original, se nos cuenta cómo Dios se paseaba después de que Adán y Eva habían pecado, cómo se paseaba por el jardín a la hora del fresco,
es decir, a la hora de la tarde, cuando está terminando el día. Este es un modo de mostrarnos esa cercanía de Dios, pero ¿le es propio a Dios andar caminando por el jardín? No, se rebaja en busca del hombre y pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es Dios el que sale al encuentro de Abraham, es Dios el que sale al encuentro de Moisés, es Dios el que se pone en la condición de establecer una alianza. Si nos rigiéramos por el principio básico, entonces no habría una alianza posible, simplemente Dios tendría que dar sus mandamientos, ordenar al hombre lo que tiene que hacer. Pero Dios, en ese amor infinito que tiene, que ha querido establecer una relación de amor con el hombre. Y eso es lo que significa la palabra alianza. Ahora, ¿por qué es imperfecta y por qué la carta a los Hebreos llama a la antigua alianza imperfecta? Bueno, por una sencilla razón. De parte de Dios, la alianza es perfecta. La alianza es perfecta, ¿por qué? Porque Dios nunca va a ser infiel a la alianza que ha hecho. Pero ¿cuál es la falla que tiene la antigua alianza? No viene de parte de Dios, viene de parte de los seres humanos, de nosotros, de la respuesta a esa alianza, del compromiso a esa alianza. Y vamos a ver por eso a lo largo del Antiguo Testamento cómo hay un tema que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite una y otra y otra y otra vez. ¿Y cuál es? La infidelidad del pueblo a la alianza. ¿Por qué? Porque es la respuesta humana, esa respuesta imperfecta. ¿Qué sucede, en cambio, con la nueva alianza? Que Dios ya no solo se pone de su parte en ese abajarse para ponerse a la altura del hombre e invitarlo a tener una alianza, sino que la parte que va a responder a esa alianza es el mismo Dios que ha adquirido la naturaleza humana. Y entonces aquel que está respondiendo y que siempre va a responder con fidelidad y, como lo decíamos ayer, con perfección en su sacerdocio, es Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y por tanto, nunca va a haber una infidelidad de parte de Jesucristo. No va a haber una falla en la parte que ahora se ha hecho hombre y nos representa a todos, que se ha constituido como el nuevo Adán. Por eso es la alianza definitiva, es la alianza perfecta, siempre en Cristo. Por eso es que nosotros seríamos incapaces de poder pretender, bueno, yo voy a poner a Cristo a un lado y voy a tener una alianza yo personal con Dios. No, si no es a través de Jesucristo, no vamos a tener la plenitud de la alianza. Fíjate cómo lo dice la carta a los Hebreos. Nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, ha obtenido un ministerio tanto más excelente. ¿Por qué? Porque es el mediador de una mejor alianza, fundada además en mejores promesas. ¿Por qué mejores promesas? Porque la promesa a los israelitas era la multiplicación del pueblo y esa tierra prometida. A nosotros lo que se nos ha prometido no es una tierra temporal, sino el participar de la salvación eterna. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, bueno, entonces no habría necesidad de una segunda. Pero entonces la carta a los Hebreos recuerda, pero si el mismo Dios ha dicho que es imperfecta, cuando le dijo a los israelitas que llegará el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. Si en el Antiguo Testamento Dios menciona esa alianza nueva, ¿qué está diciendo la carta a los Hebreos? Era porque era necesario. Era porque era necesario efectivamente mejorar esa alianza, llevarla a su
plenitud. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. ¿Qué significa? Que es una alianza que va a transformar la propia naturaleza del hombre. Y eso es justamente lo que sucede cuando recibimos el bautismo. No estamos hablando simplemente de, ay no, bueno, yo me mojé, me echaron agüita, me dieron una bendición. No, estamos hablando de una transformación fundamental. El bautizado se ha convertido en hijo de Dios, una propiedad que no nos pertenece por naturaleza. Y por tanto, dice la carta a los Hebreos, conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios ha declarado anticuada la primera. Y lo que es anticuado está envejecido y, por tanto, próximo a la desaparición. ¿Qué está diciendo en definitiva la carta a los Hebreos? Cómo efectivamente ha llegado el fin de esa antigua alianza para invitarnos a entrar en la plenitud, en la grandeza, en la belleza de esa nueva alianza. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Es interesante darnos cuenta cómo en el Evangelio de San Marcos pasamos de la escena que leíamos ayer, donde hay una multitud enorme que busca al Señor y que el Señor, en vista de esto, cómo la gente se abalanzaba y estaban a punto de aplastarlo, de atropellarlo, se tuvo que subir en una barca para continuar su predicación. Pero ahora esa multitud se va a transformar en otra cosa, porque se va a transformar en ese grupo de 12. No significa que va a desaparecer la multitud y no significa que van a desaparecer sus discípulos. Pero cómo inicia la explicación de este escoger a los 12 es bellísimo. En los otros evangelios se nos dice que Jesús pasó la noche en vela orando antes de elegir a los 12. San Marcos ha excluido esta parte, pero lo ha puesto de una manera tan bonita, tan profunda, tan teológica. Jesús subió al monte. Subir al monte es una expresión de autoridad, es una expresión de ser el maestro. Subir al monte tiene una serie de implicaciones teológicas en cuanto a esa relación con Moisés. Por tanto, no está diciendo que pasó en oración, pero lo está diciendo. No lo dice textualmente, pero lógicamente ese subir al monte implica toda una profundidad teológica. Y entonces, claro, el que sabe entender, subió al monte. No es que simplemente subió al monte. Está relacionado con esa figura de maestro, está relacionado con esa figura de profeta, está relacionado con esa actitud orante de los profetas. Y entonces viene lo más bonito. Llamó a los que él quiso. Llamó a los que él quiso. Es decir, ¿qué se nos está diciendo en primer lugar? Que a los que llamó no era a los que estaban. Esto es importante porque muchas personas dicen, Jesús tenía 12 discípulos. No, Jesús no tenía 12 discípulos. Jesús tenía muchísimos discípulos. Muchos de ellos iban y venían. Muchos de ellos no estaban permanentemente con él,
pero había un gran número de discípulos. Y en este momento hay un número que supera obviamente los 12. Él llama a los 12, los escoge. Si no hubiera dicho, bueno, subieron aquellos únicos que estaban con él. No, no eran los únicos, sino que él llama a los que él quiere. Esto en primer lugar. Pero en segundo lugar, fíjate en la belleza de lo que esto significa. Llamó a los que él quiso. ¿Qué significa esto en primer lugar? Significa la libertad del Señor. La relación a la cual nos invita el Señor es una relación basada en la libertad. La alianza nunca puede ser obligada. Esto ya nos va mostrando cómo se complementa la primera lectura que hemos hecho de la carta a los Hebreos y el Evangelio que estamos leyendo, porque en el fondo lo que se está mostrando es justamente la alianza. No, yo lo obligué a hacer una alianza conmigo. No hay ninguna alianza, pues entonces. Si no hay libertad, no hay alianza. Yo la obligué a casarse conmigo y tenemos una alianza matrimonial. No, si la obligaste no hay matrimonio, no hay una alianza matrimonial. La libertad. ¿Y la libertad es de qué parte? De las dos partes. La primera parte, la del Señor, entonces. ¿A quién llamó? A los que Él quiso. ¿Y por qué no a otro? ¿Por qué? Porque le dio la gana. Porque así lo quiso. Y esto es hermoso cuando lo reflexionamos. ¿Por qué? Porque tenemos que siempre respetar la libertad de Dios. Ponte a pensar en una persona que dice, ay, pero ¿por qué a mí Dios no me dio estos dones o estos talentos? ¿O por qué no? Porque no quiso. ¿Y por qué no quiso? Porque me odia. No, Dios ama a todos. Pero resulta que en su plena libertad, en su absoluta libertad, escoge a los que Él quiere. ¿Y por qué? Porque es libre de hacerlo. Qué importante es profundizar en la libertad, porque hay muchas personas que no la logran comprender. Hablan de la libertad, pero no llegan a la profundidad verdadera de lo que significa la libertad. Y viene entonces la contraparte. Él llama a los que Él quiere. Y ellos lo siguieron. No es que ellos se vieron obligados, no es que los amarró, no es que les dijo, o vienes conmigo o te mato. No. Él llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Esta es la profundidad del llamado para todas las vocaciones. La vocación sacerdotal, donde efectivamente el Señor me llama. Soy yo el que tengo que responder. Y por eso puede suceder y sucede tanto que hay muchas personas que han sido llamadas, pero no han respondido al llamado de Dios. No han respondido al llamado de Dios. Cuando contemplamos la vida de muchas personas y a veces, lamentablemente, los traumas de esa vida que han escogido, a veces podemos vislumbrar, oye, aquí hubo un mal discernimiento sobre qué era lo que yo tenía que hacer, cuál era la vocación a la cual el Señor me llamaba. No respondí bien al llamado del Señor y constituye a los 12 para que se quedaran con Él y para darles una misión, predicar. Acuérdate que ayer leíamos cómo Jesús le impedía a los demonios que lo manifestaran y decíamos, no quiere el Señor la manifestación de los demonios, quiere el testimonio de nosotros. Llama a sus a discípulos y escoge a 12. ¿Para qué? Para que ellos vayan a predicar. Y les da además el poder de expulsar los demonios. ¿Por qué 12? Y aquí es donde aparece entonces la alianza. ¿Por qué? Porque la alianza está constituida, la antigua alianza me refiero, está constituida sobre esas 12 tribus de Israel. Y lo que está haciendo el Señor entonces al elegir los 12 no es simplemente escoger a un grupito para que estén más cerca, sí,
pero hay un trasfondo profundo que está en relación con la alianza, está constituyendo el nuevo Israel, está constituyendo las nuevas 12 tribus de Israel, y entonces constituyó a los 12. Fíjate la potencia de esta expresión. No simplemente, sí, aquí dijo, no, los constituyó. Constituyó este grupo de 12. Y la traducción se asegura de escribir ese 12 en mayúscula. ¿Por qué? Porque nos expresa el nombre propio de ese grupo. El grupo de los 12, que va a ser un grupo especialísimo. Y después se va a transformar, lógicamente, en esos obispos de la iglesia. Pero el grupo de los 12 va a ser el grupo de los 12. Y por eso, en un momento determinado, los 11, cuando ha muerto Judas, van a llamar a otro. ¿Para qué? Para que ocupe ese puesto, porque tienen que ser 12 en ese inicio de la iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos y un feliz fin de semana.